El mundo celebró el regreso de Artemis II, los paracaídas sobre el Pacífico, los 4 astronautas sanos, el amerizaje perfecto. Y mientras la NASA daba la bienvenida a casa a su tripulación, un grupo de científicos, exastronautas e ingenieros, miraba esas imágenes con algo muy diferente al alivio. Lo miraban con miedo. No al accidente que acaba de no ocurrir, al que podría ocurrir después, al plan que la NASA acaba de poner en marcha para los próximos 2 años. Un plan con 3 misiones tripuladas, un escudo térmico que falló de nuevo y cuya física básica todavía no se comprende completamente, módulos de aterrizaje que nunca han llevado humanos, un calendario que asume que casi nada va a salir mal, y una dinámica institucional que los expertos comparan, con nombre y apellido, con la que produjo el Challenger y el Columbia. El doctor Charlie Camarda es exastronauta de la NASA, experto en sistemas de protección térmica y científico investigador. Voló en el Syntusim descubrimiento en 2005, la primera misión después del Columbia. Y lleva meses diciéndolo en voz alta, en declaraciones a CNN y al New York Times, sin que nadie dentro de la NASA quiera escucharle. La NASA definitivamente no tiene los datos para demostrar que el plan es seguro. Me di cuenta de que estaban usando el mismo pensamiento defectuoso y las mismas herramientas de análisis burdas, similares al Columbia, similares al Challenger. Eso no lo dijo un crítico externo. Lo dijo alguien que fue a la Luna, que ha inspeccionado escudos térmicos con sus propias manos, que conoce la diferencia entre un riesgo gestionado y un riesgo normalizado, y que teme que el éxito de Artemis II sea precisamente el problema. En los próximos minutos vas a entender exactamente por qué algunos de los expertos más cualificados del programa espacial americano están aterrorizados con el plan post-Artemis II de la NASA. Vas a conocer sus nombres, sus argumentos, sus comparaciones con los peores días de la historia de la agencia. Vas a entender la lógica exacta por la que un éxito puede ser más peligroso que un fracaso. Y al final, vas a tener que responder tú mismo la pregunta que divide a la comunidad espacial. ¿Está la NASA aprendiendo de su historia o repitiéndola? Solo lo esencial. El 10 de abril de 2026, Artemis II amerizó con éxito en el Pacífico. La tripulación está sana. La misión fue un éxito técnico por todos los parámetros medibles. El escudo térmico de la Orion sufrió un desprendimiento incorrecto durante la reentrada. El mismo tipo de fallo que documentaron tras Artemis I en 2022. El mismo problema no resuelto. Gestionado, no corregido. La NASA ha anunciado un plan para los próximos 2 años. Artemis III en 2027, Artemis IV aterrizaje lunar en 2028. Artemis V inicio de la base lunar en 2028. Un exastronauta que fue a la Luna y 4 ingenieros veteranos de la NASA enviaron cartas formales antes del lanzamiento de Artemis II alertando de que el proceso de toma de decisiones recordaba al Columbia y al Challenger. El Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial de la NASA, el ASAP, respondió que tendría en cuenta sus preocupaciones. Eso es lo que hubo. Eso es la situación ahora mismo. Para entender por qué los expertos están aterrorizados, tienes que entender algo contraintuitivo. No están aterrorizados de que Artemis II haya fallado. Están aterrorizados de que haya tenido éxito. El doctor Charlie Camarda se lo explicó a CNN con una claridad que pocas declaraciones científicas tienen. Dijo que lo que más teme es que un vuelo seguro de Artemis II sirva para que la dirección de la NASA confirme la solidez de sus procesos de toma de decisiones. Y que eso, sin duda, generará en la agencia una falsa sensación de seguridad. Para entender exactamente por qué eso es aterrador, necesitas conocer la historia del Challenger. El 28 de enero de 1986,
El transbordador Challenger explotó 73 segundos después del lanzamiento. La causa técnica fue el fallo de una junta tórica en uno de los propulsores sólidos. La causa real, la que identificó la comisión Rogers en su informe, fue diferente. El fallo de la junta tórica había ocurrido en misiones anteriores, no en esa magnitud, pero el problema era conocido. Y en cada misión anterior, donde la junta había funcionado a pesar del problema, la conclusión implícita dentro de la NASA había sido: vemos el problema existe y los vuelos anteriores sobrevivieron, así que el problema es manejable. Eso es la normalización de la desviación. Aceptar un problema recurrente como parte del funcionamiento normal, porque las veces anteriores en que ocurrió no fueron catastróficas. El Columbia repitió exactamente el mismo patrón. El desprendimiento de espuma del tanque externo que destruyó el Columbia había ocurrido en misiones anteriores. En ninguna de ellas produjo un accidente. La conclusión implícita: es un problema conocido. Lo hemos observado. Antes no ha sido catastrófico antes. Por lo tanto, es aceptable. El 1 de febrero de 2003, 7 astronautas murieron porque esa lógica estaba equivocada. Ahora escucha con atención lo que Camarda está diciendo sobre el escudo térmico de Artemis. El desprendimiento incorrecto del APCOAT ocurrió en Artemis 1. Artemis 1 no tenía tripulación y sobrevivió. La NASA analizó el problema durante 2 años y decidió volar Artemis 2 con el mismo escudo, con una trayectoria modificada. Artemis 2 voló y sobrevivió. Y el desprendimiento incorrecto volvió a ocurrir. La conclusión implícita que la NASA puede extraer de eso es: ocurrió 2 veces, y las 2 veces el vehículo sobrevivió. Por lo tanto, el riesgo es manejable y nuestro análisis fue correcto. Eso es exactamente la normalización de la desviación. Y eso es exactamente lo que Camarda teme. No el próximo vuelo. La lógica que guía los próximos vuelos. Camarda no lo dijo solo. Dan Rasky, ingeniero de escudos térmicos, que trabajó en la NASA durante más de 30 años antes de jubilarse en diciembre de 2025, usó una analogía que no requiere ninguna formación técnica para entender. Si vas conduciendo por la autopista y empiezan a desprenderse trozos de uno de tus neumáticos, ¿sigues conduciendo y esperas que no pase nada? ¿O te detienes y cambias el neumático porque te preocupa que se reviente? La decisión de lanzar Artemis 2 sin cambiar el escudo, dijo Rasky, no fue prudente. De hecho, fue temeraria. Edgar Zapata, ingeniero jubilado del Centro Espacial Kennedy, que todavía forma parte del Consejo Externo de Conceptos Avanzados Innovadores de la NASA, firmó la misma carta. 4 personas que conocen la NASA desde dentro, que conocen la física del ABQUAT, que conocen la historia del Challenger y el Columbia porque la vivieron, que enviaron cartas formales antes del lanzamiento diciendo que algo estaba mal, y que recibieron como respuesta que el panel de seguridad tendría en cuenta sus preocupaciones. Y el vuelo de Artemis 2 tuvo éxito. Y ahora la NASA tiene 3 misiones más en los próximos 2 años, con el escudo todavía sin resolver, con los módulos de aterrizaje sin haber llevado nunca humanos, con un calendario que la presión política está convirtiendo en inamovible, y con la lógica de que si 2 veces no pasó nada, la tercera tampoco pasará nada. Eso es lo que aterra a los científicos. Hay algo específico que hace que las palabras de Camarda tengan un peso que ningún crítico ordinario puede tener. No es solo que sea exastronauta, es cuándo voló. Charlie Camarda fue seleccionado como astronauta en 1996. Pasó 9 años esperando su primer vuelo al espacio. Ese primer vuelo fue el STS-114, en julio de 2005. El Discovery.
La primera misión del programa de transbordadores después del Columbia. La misión que la NASA tenía que demostrar que era seguro volver a volar después de que 7 personas murieran en la reentrada. Camarda fue uno de los astronautas que confió en que la NASA había aprendido las lecciones suficientes para que fuera seguro. Y que sabe mejor que nadie lo que significa sentarse en una nave que la agencia dice que es segura, cuando hay voces que dicen que no lo es. Dani Olivas también fue parte de la revisión independiente del escudo térmico de Artemis I. Es exastronauta, científico en materiales, y en enero de 2026 dijo en CNN algo que no necesita interpretación. Este es un escudo térmico defectuoso. No cabe duda, este no es el escudo térmico que la NASA querría proporcionar a sus astronautas. Lo dijo antes de que Artemis II despegara. Lo dijo después de revisar los datos técnicos. Después de la reunión que Isaacman organizó en enero para que los ingenieros de la NASA explicaran su razonamiento a los críticos. Olivas asistió a esa reunión y le mandó un mensaje de texto al comandante Weissman diciéndole que confiaba en que la NASA había hecho un buen trabajo mitigando el riesgo. No lo habría dicho, explicó Olivas, por respeto a él y a su familia, si no lo sintiera así. Pero también dijo algo en esa misma entrevista que no encaja fácilmente con el mensaje tranquilizador. Dijo, a veces tenemos suerte, y cuando la tenemos, a veces la cambiamos por ser buenos, y luego nos convencemos de que somos mejores de lo que realmente somos. Y añadió, creo que es válido cuestionar lo que está sucediendo en la NASA, porque nuestra historia no es perfecta. Olivas creyó que Artemis II podía volar con seguridad. También creyó que la pregunta sobre qué está ocurriendo dentro de la NASA era válida y necesaria. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y el profesor Ed Macaulay, de la Universidad Queen Mary de Londres, dijo antes del vuelo algo que los 4 astronautas dentro de la cápsula seguramente sabían. Los 4 astronautas a bordo dependerán de unos pocos centímetros de sílice recubierta de resina para protegerse de temperaturas que se aproximan a la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. Durante la fase final de la misión Artemis II, no hay refuerzos, ni planes de contingencia, ni posibilidad de escape. Eso es un hecho físico. No una opinión, un hecho. Y el escudo que soporta esas temperaturas ya demostró en Artemis I que su comportamiento no coincide completamente con los modelos. Y demostró lo mismo en Artemis II. 2 veces, y el plan es seguir usándolo. Hay una distinción que la ingeniería de seguridad hace con precisión y que el lenguaje ordinario tiende a borrar. La distinción entre éxito y seguridad. Un sistema puede tener éxito y no ser seguro. Puede producir el resultado correcto por razones que no garantizan que volverá a producirlo la próxima vez. Y cuando eso ocurre, cuando el sistema tiene éxito, pero no por las razones que los ingenieros pensaban, el análisis posterior puede llegar a la conclusión incorrecta. El escudo térmico de la Orion en Artemis II produjo el resultado correcto. La tripulación sobrevivió. El módulo no se desintegró. Los datos de telemetría durante la reentrada están ahora en manos de los ingenieros que los van a analizar. Pero hay una pregunta que esos datos no pueden responder de manera definitiva. ¿El escudo sobrevivió porque el análisis de la NASA era correcto? ¿O sobrevivió porque esta vez los desprendimientos del Upshot no alcanzaron el umbral catastrófico por razones que todavía no comprendemos completamente? Esa pregunta importa, porque las próximas misiones usarán un escudo fabricado con un proceso corregido. Un proceso que aún no ha sido probado en vuelo. Si el éxito de Artemis II se debió a que el análisis de la NASA era correcto y la trayectoria modificada fue suficiente, el escudo corregido de Artemis III es mejor y el riesgo se reduce. Si el éxito de Artemis II se debió en parte a factores variables que no están completamente modelados,
El escudo corregido de Artemis 3 puede comportarse de manera diferente en condiciones que los modelos no anticipan. La diferencia entre esas dos interpretaciones es exactamente lo que Camarda está señalando cuando dice que la NASA no tiene los datos para demostrar que es seguro. No es una crítica irracional de un disidente descontento. Es la aplicación del estándar de seguridad más básico de la ingeniería aeroespacial. Para certificar un sistema como seguro, tienes que demostrar que entiendes por qué funciona, no solo que funcionó. Y Camarda está diciendo que en el caso del escudo térmico de la Orion, la NASA todavía no comprende la física subyacente de cómo se propagan las grietas en condiciones extremas de manera suficientemente completa para hacer esa afirmación con confianza. Eso no es una exageración catastrofista. Es la posición que el propio Dani Olivas, que creyó que la misión podía volar, también articuló cuando dijo que cuestionarlo era válido. No porque piensen que el próximo vuelo terminará en 1900, catástrofe, sino porque la historia de la NASA enseña que cuando la agencia confunde éxito con seguridad, eventualmente produce un accidente que nadie esperaba. Y el patrón que estaban viendo antes de Artemis II, el patrón del escudo que falla pero sobrevive, de la decisión de no repararlo, sino de modificar la trayectoria, de las voces críticas respondidas con que se tendrán en cuenta sus preocupaciones, es suficientemente parecido a los patrones del Challenger y el Columbia para que la preocupación sea genuina. La segunda razón por la que los científicos están aterrorizados no es técnica, es política, y a veces la política es más peligrosa que la ingeniería defectuosa. Jared Isaacman se comprometió públicamente a que la NASA devolverá astronautas a la superficie de la Luna antes del final del mandato del presidente Trump. Ese mandato termina en enero de 2029. Artemis 4 tiene como objetivo un aterrizaje lunar en principios de 2028. Eso deja un margen de aproximadamente un año. El historial del programa Artemis, en términos de cumplimiento de calendarios, es el siguiente. Artemis 1 debía volar en 2020. Voló en noviembre de 2022. Artemis 2 estaba programada para septiembre de 2025. Voló en abril de 2026. Cada misión del programa se ha retrasado entre 1 y 2 años. Un analista independiente citado en el Observer CR lo dijo directamente. Los analistas independientes no creen que el objetivo de 2028 sea realista. No lo dijo una fuente anónima. Lo dijo alguien evaluando el estado real de los módulos de aterrizaje, el estado real del Starship y del Blue Moon, el estado real de la certificación del nuevo tramo superior del SLS. Pero la fecha de 2028 tiene respaldo legislativo. El Congreso la apoyó con miles de millones de dólares. El presidente la hizo parte de su política espacial. Y eso crea un tipo específico de presión que la comunidad de seguridad espacial conoce muy bien. Es la presión de cumplir una fecha política independientemente de lo que digan los ingenieros. Es exactamente la presión que llevó a los directivos de Morton Thiokol a anular la recomendación de sus propios ingenieros la noche anterior al lanzamiento del Challenger. Es exactamente la presión que llevó a los directivos de la NASA a no investigar el daño del ala del Columbia cuando los ingenieros lo pedían. No es que los directivos actuales de la NASA sean malas personas. No lo son. Es que el sistema de incentivos en el que operan crea exactamente las condiciones que producen las malas decisiones que la historia espacial documenta. Hay una fecha. Hay un mandato político. Hay fondos comprometidos. Y hay ingenieros que dicen que los módulos de aterrizaje no están listos y que el escudo térmico todavía tiene preguntas abiertas y que el calendario es irrealista. La historia de la NASA enseña que cuando esa tensión no se gestiona correctamente, el resultado final es una placa en el Space Mirror Memorial de Cape Kennedy. El escudo térmico es el riesgo que tiene nombre y documentación.
Hay un segundo riesgo que es todavía más difícil de cuantificar porque no existe todavía. Los módulos de aterrizaje. Para que Artemis 4 aterrice en el polo sur lunar en 2028, uno de dos vehículos tiene que estar listo: el Starship HLS de SpaceX o el Blue Moon Mark II de Blue Origin. El Starship HLS es una variante de más de 50 metros del Starship de SpaceX, diseñada específicamente para operaciones lunares. No tiene escudo térmico. No vuelve a la Tierra. Su único trabajo es ir desde la órbita terrestre hasta la superficie lunar y volver a la órbita lunar. Para hacer ese trabajo, necesita ser repostado en órbita por entre 10 y 20 vuelos de cisternas. Esa demostración de repostaje orbital completa todavía no ha ocurrido. En 2025, SpaceX transfirió 5 toneladas métricas de oxígeno entre tanques durante un vuelo. Eso es una prueba de concepto. No es una demostración del nivel de repostaje que el Starship HLS necesita para llegar a la Luna. Y el Starship Version 3, la configuración que la NASA necesita para la misión HLS, estaba previsto que volara en abril de 2026. En la semana del amerizaje de Artemis II, ese calendario se había desplazado a mayo. El Blue Moon Mark II de Blue Origin no ha volado en absoluto. El Blue Moon Mark I, la versión de carga, espera hacer su primer vuelo orbital en los próximos meses. El cohete New Glenn de Blue Origin ha completado 2 lanzamientos. 2. Para comparar, SpaceX ha completado cientos de lanzamientos orbitales. El inspector general de la NASA publicó un informe en marzo de 2026, 6 semanas antes de que Artemis II despegara, señalando esto con precisión. Las demostraciones no tripuladas planificadas de los vehículos HLS antes de Artemis 4 no estarán en configuraciones completamente representativas de sus vehículos tripulados planificados. En lenguaje llano, la prueba antes del vuelo real no será una representación completa del vuelo real. El aterrizaje tripulado en la Luna en 2028 será, en un sentido significativo, la primera prueba completa del sistema con seres humanos a bordo. Hay algo que los astronautas del Apolo 13 entendieron en carne propia. Cuando estás en el espacio profundo y algo falla, no hay manera de volver rápido. No hay rescate. No hay segunda oportunidad si el motor de ascenso del módulo lunar falla en la superficie. Apolo tenía un motor de ascenso. Solo uno. Si no encendía, los 2 astronautas en la superficie de la Luna se quedaban allí. Para siempre. Los módulos de aterrizaje de Artemis tienen redundancia adicional. Pero la pregunta fundamental: ¿qué haces si algo falla en la superficie de la Luna con 2 astronautas dentro de un módulo que nunca ha llevado humanos antes? Sigue siendo la misma pregunta que el Apolo no pudo responder de manera satisfactoria. Y eso no genera titulares. Porque no es dramático. Es la consecuencia lógica de lo que ocurre cuando combinas un calendario agresivo con hardware no probado con un entorno que no perdona errores. Los científicos no están aterrorizados de que el módulo de aterrizaje vaya a fallar. Están aterrorizados de que nadie lo sabrá hasta que lo intente. Y de que para entonces habrá 2 personas en la superficie de la Luna. Volvemos al punto de partida. El éxito de Artemis II, la tripulación en casa, el escudo aguantó, el amerizaje perfecto, y la pregunta que Camarda planteó antes del vuelo y que el éxito del vuelo no resuelve. ¿Qué va a decir la NASA internamente sobre lo que acaba de ocurrir? Hay 2 lecciones posibles que la NASA puede sacar del éxito de Artemis II. La primera, el escudo térmico con problemas conocidos, funcionó con la trayectoria modificada, lo que confirma que nuestro análisis era correcto, que la mitigación fue suficiente y que podemos seguir adelante con el plan. La segunda, el escudo térmico con problemas conocidos funcionó de nuevo a Mauthausen
pesar del desprendimiento incorrecto, lo que significa que tenemos otra instancia de un problema conocido sin consecuencias catastróficas, lo que requiere que analicemos cuidadosamente si esto es un éxito de ingeniería o simplemente otra vez que tuvimos suerte. La primera lección es cómoda. Confirma el plan, valida las decisiones, permite seguir adelante sin grandes disrupciones. La segunda lección es incómoda. Requiere preguntarse cosas difíciles. Requiere ralentizar cuando el calendario político presiona para acelerar. Requiere mantener la duda activa cuando el éxito superficial sugiere certeza. La historia del Challenger enseña cuál de las dos lecciones prefiere una organización bajo presión. El desprendimiento de la Junta Tórica había ocurrido en misiones anteriores. Cada vez que ocurrió y el vuelo sobrevivió, la conclusión fue la primera lección. Ocurrió y no fue catastrófico. Así que es manejable. Hasta que no lo fue. La historia del Columbia enseña lo mismo. El desprendimiento de espuma del tanque externo había ocurrido en misiones anteriores. Cada vez que ocurrió y el vuelo sobrevivió, la conclusión fue la primera lección. Hasta que el trozo fue suficientemente grande y golpeó en el ángulo correcto y penetró el borde del ala izquierda y 7 astronautas murieron sobre Texas. Camarda es el hombre que volaba cuando la NASA sacó la primera lección del Columbia y dijo que era seguro volver a volar. Y ahora dice que está viendo el mismo patrón en cómo la NASA está gestionando el escudo térmico de la Orion. No que sea idéntico, que el patrón es suficientemente similar para que alguien con su experiencia lo señale. Públicamente, con su nombre, antes de que ocurra algo. Eso no es alarmismo. Eso es exactamente lo que se supone que deben hacer las personas con ese conocimiento. Para que este guión sea honesto, hay que presentar también la posición de la NASA. No porque haya que equilibrar cada argumento con su contrario para parecer neutral, sino porque la posición de la NASA tiene argumentos reales que merecen ser entendidos. Debbie Korth, subdirectora del programa Orion de la NASA, dijo antes del vuelo de Artemis II que la agencia comprende cómo se comporta el vehículo y ha llevado a cabo un extenso programa de pruebas en tierra para entender cómo se comporta el escudo térmico. Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, dijo que la cadencia de vuelo y la iteración son clave para la fiabilidad y la seguridad. Seguimos volando, seguimos aprendiendo, seguimos obteniendo datos en el entorno de vuelo. Necesitamos que exista esa memoria muscular. Esas dos declaraciones articulan una filosofía de seguridad diferente de la que Camarda representa. No opuesta, diferente. La filosofía de Camarda dice: no vueles hasta que entiendas el problema completamente. La filosofía de Korth y Kshatriya dice: volar con datos reales es la única manera de entender el problema completamente, siempre que los márgenes de seguridad sean suficientes. El propio Dani Olivas, que dijo que el escudo es defectuoso, también dijo que la NASA tiene el problema bajo control y que confía en que han hecho bien su trabajo. No porque contradiga su afirmación anterior, sino porque las dos cosas pueden ser verdad. El escudo es defectuoso. Y la NASA ha hecho lo que es razonablemente posible, dado el hardware disponible y el calendario. La pregunta que Camarda hace no es si la NASA hizo lo razonablemente posible, es si lo razonablemente posible es suficiente. Y eso depende de si el análisis técnico es correcto. Y eso solo se sabe completamente cuando ocurre el próximo vuelo, que es exactamente la lógica de la normalización de la desviación. El círculo se cierra sobre sí mismo. Howard Hu, el director del programa Orion, dijo después del amerizaje que estaban muy entusiasmados con los datos y que los ingenieros estaban ya a bordo del buque inspeccionando el escudo. Ese entusiasmo es legítimo.
Son datos reales de un vuelo real que ningún laboratorio puede replicar. Y el análisis de esos datos determinará si la próxima misión vuela con más seguridad o menos. Pero la interpretación de esos datos ocurrirá en una organización bajo presión política para cumplir un calendario de aterrizaje lunar antes de enero de 2029. Y esa presión es exactamente el factor que históricamente ha llevado a las organizaciones a sacar la primera lección cuando deberían sacar la segunda. Hay razones para la esperanza. No porque los problemas sean menores de lo que parecen, sino porque el programa espacial de 2026 es diferente del de 1986 o del de 2003 en maneras que importan. La información existe. Camarda, Rasky, Zapata y Olivas no están hablando en secreto. Están hablando a CNN, al New York Times y en declaraciones públicas. Sus argumentos están documentados. Sus nombres están adjuntos. Y la NASA sabe que el mundo los ha leído. Los sistemas de escalada de preocupaciones de seguridad han mejorado desde el Challenger y el Columbia. Hay mecanismos formales para que los ingenieros escalen problemas sin pasar por la cadena de mando que los filtra. Esos mecanismos no son perfectos, pero son incomparablemente mejores que los que existían en 1986 y en 2003. El análisis posvuelo de Artemis II proporcionará datos que ninguna misión anterior tuvo. Si esos datos muestran que el comportamiento del escudo fue exactamente el que el modelo predijo. Eso es evidencia genuina a favor de la posición de la NASA. Si muestran variaciones no modeladas, eso es evidencia que requiere atención antes de la siguiente misión. El sistema está diseñado, al menos en principio, para responder a esa segunda posibilidad. La diferencia entre este programa y el Columbia no es que los riesgos sean menores, es que las preguntas están siendo hechas en voz alta por personas con nombres y credenciales antes de que ocurra el accidente, no después. Eso no garantiza que las preguntas serán respondidas correctamente, pero es incomparablemente mejor que el silencio que precedió al Columbia. Y sin embargo, el inspector general de la NASA publicó un informe señalando lagunas críticas en las pruebas de los módulos de aterrizaje. Nadie lo detuvo. Los ingenieros enviaron cartas. El panel de seguridad dijo que tendría en cuenta sus preocupaciones. El vuelo despegó. El vuelo tuvo éxito. Y ahora hay 3 misiones más en los próximos 2 años con el calendario que la política fijó. Hay un escenario específico que Camarda describe cuando explica lo que realmente le aterra. No el accidente de Artemis II, que ocurrió y la tripulación sobrevivió. Lo que Camarda teme es el accidente de Artemis 4 o 5. El que ocurre después de que el éxito de Artemis II haya convencido a la NASA de que su proceso de toma de decisiones es correcto. El que ocurre cuando 2 astronautas están en la superficie del polo sur lunar en un módulo de Nbumarun, aterrizaje que nunca ha llevado humanos. Y algo falla. No porque sea inevitable, sino porque la lógica que llevó a la decisión de volar podría ser la misma lógica que lleva a ese escenario. En el Apolo 13, los astronautas sobrevivieron porque el módulo de mando tenía suficiente redundancia para aguantar 4 días de crisis extrema. No porque el accidente no fuera grave, sino porque el diseño tenía margen. Si el accidente del Apolo 13 hubiera ocurrido cerca de la superficie lunar en lugar de en el camino de ida, con los astronautas en el módulo lunar descendiendo hacia la superficie, el resultado habría sido diferente. No hay manera de abortar un descenso lunar una vez que empiezas. Los módulos de aterrizaje de Artemis tienen redundancia. El plan tiene protocolos de emergencia. Pero cuando la NASA describe sus sistemas de recuperación de emergencia en la superficie lunar, la honestidad obliga a admitir que algunos escenarios no tienen recuperación posible.
exactamente como el escudo térmico de la Orion no tiene recuperación posible si falla durante la reentrada. Y la historia del programa Artemis muestra que cuando hay un problema conocido y el vuelo sobrevive de todas formas, la tendencia organizacional es concluir que el problema está controlado. Camarda no está diciendo que Artemis 4 va a fracasar. Está diciendo que si fracasa, la razón podría ser exactamente la misma razón por la que el Challenger fracasó y el Columbia fracasó. No la causa técnica específica. La lógica organizacional que permitió que la causa técnica se convirtiera en catástrofe. Y esa lógica es exactamente lo que teme que el éxito de Artemis II esté reforzando dentro de la NASA. Esta es la pregunta que divide a las personas más cualificadas del programa espacial americano. Y no tiene respuesta fácil. No porque la física sea ambigua, sino porque la respuesta depende de cómo se pesen los riesgos conocidos contra los beneficios potenciales. Y esa es una decisión que no es solo técnica. Camarda y Rasky creen que la NASA está asumiendo riesgos que no están completamente cuantificados. Que la presión del calendario político está distorsionando el proceso de toma de decisiones de seguridad. Que el éxito de Artemis II puede crear la falsa sensación de seguridad que acaba produciendo el accidente que todos temen. Kshatriya y Korth creen que volar con datos reales es la única manera de aprender. Que los márgenes de seguridad son suficientes. Que paralizar el programa hasta comprender cada variable a la perfección es imposible por definición en la exploración espacial. Y que la memoria muscular de volar con frecuencia es en sí misma una forma de reducir el riesgo a largo plazo. Olivas está en el medio. Creyó que Artemis II podía volar. También dijo que cuestionar a la NASA es válido porque la historia no es perfecta. Y también dijo que a veces tenemos suerte y la cambiamos por ser buenos, y luego nos convencemos de que somos mejores de lo que somos. No hay nadie en esta historia que sea ignorante o irresponsable. Ni los que alertaron antes del vuelo, ni los que decidieron volar de todas formas. Todos son personas con conocimiento real, con acceso a los mismos datos, llegando a conclusiones diferentes sobre cuánto margen de incertidumbre es aceptable. Esa es la naturaleza de la exploración espacial. Siempre lo ha sido. El Apolo 1 no fue un fracaso de malas personas. El Challenger no fue un fracaso de malas personas. El Columbia no fue un fracaso de malas personas. Fueron fracasos de sistemas en los que personas razonables tomaron decisiones razonables dados los incentivos que tenían, y esas decisiones resultaron ser insuficientes. El plan de la NASA después de Artemis II tiene a los científicos aterrorizados, no porque crean que el programa va a fracasar, sino porque reconocen el patrón. Y porque saben que reconocer el patrón no es suficiente para cambiarlo. A menos que las Mimpasafamado Wayne, personas que tienen el poder de cambiarlo, también lo reconozcan. Y actúen en consecuencia. Independientemente del calendario, independientemente de la política, independientemente del éxito que acaba de ocurrir, Charlie Camarda voló en el espacio en 2005. Tomó ese vuelo sabiendo que la NASA decía que era seguro. Tomó ese vuelo después del Columbia. Y ahora, 20 años después, dice que ve patrones similares en un programa diferente, con voces diferentes. Y nadie dentro de la NASA parece querer escucharle. No está diciendo que Artemis 4 vaya a terminar en tragedia. Está diciendo que el proceso por el que la NASA está llegando a sus conclusiones de seguridad no es tan sólido como la agencia cree que es. Que la física básica del LabCoat, bajo las condiciones extremas de la reentrada desde la órbita lunar, todavía no está completamente modelada. Que el calendario político está creando presiones que históricamente han llevado a las malas decisiones.
y que el éxito de Artemis II no responde ninguna de esas preguntas. Solo las aplaza. La pregunta correcta no es ¿va a fracasar Artemis IV? La pregunta correcta es ¿tiene la NASA los procesos internos para sacar las lecciones correctas del éxito de Artemis II en lugar de las cómodas? Y esa pregunta no tiene respuesta todavía. Se responderá en las decisiones que la NASA tome en los próximos 18 meses. En cómo analicen los datos del escudo. En si escuchan las voces que dicen que el calendario es irreal. En si aplican el estándar de comprensión completa antes de volar, o el estándar de margen suficiente para seguir adelante. Los astronautas de Artemis II están vivos. El plan continúa. Los módulos de aterrizaje se están desarrollando. Y en algún momento de los próximos 2 años, si todo va según el plan, 2 seres humanos descenderán a la superficie del polo sur lunar en un vehículo que nunca ha llevado humanos antes. Y en ese momento, la pregunta de si la NASA aprendió las lecciones correctas o las cómodas tendrá una respuesta, que esperemos que nunca tengamos que leer en el Space Mirror Memorial de Cape Kennedy. Hay una analogía que Dan Ruski usó antes del lanzamiento de Artemis II que merece ser desarrollada en su totalidad porque es la más precisa que existe para explicar el problema del escudo. No requiere formación en ingeniería aeroespacial. Requiere haber conducido un coche en una autopista. Imagina que estás circulando a 120 km por hora. Miras el retrovisor y ves que de uno de tus neumáticos se están desprendiendo trozos de goma. Pequeños al principio, luego más grandes. El coche no ha reventado todavía. La dirección sigue respondiendo. Llegas a tu destino. Hay 2 maneras de interpretar lo que acaba de ocurrir. La primera, el neumático perdió trozos y llegué a casa, lo que demuestra que era seguro seguir conduciendo. La segunda, el neumático perdió trozos y llegué a casa, lo que demuestra que esta vez no reventó, y que la próxima vez que conduzca a 120 km por hora con este neumático, no tengo manera de saber si el neumático aguantará o no. La diferencia entre esas 2 interpretaciones es la diferencia entre lo que Camarda teme que la NASA concluya del éxito de Artemis II y lo que Camarda cree que la NASA debería concluir. El escudo del LabQuad perdió trozos en Artemis I. La NASA lo analizó. Modificó la trayectoria. Voló Artemis II. El escudo volvió a perder trozos. De manera incorrecta, confirmó la NASA. Y la tripulación sobrevivió. Ruski dijo que la decisión de volar con ese escudo no fue prudente. De hecho, fue temeraria. Ese es el lenguaje de un ingeniero que ha pasado 30 años en la NASA calculando márgenes de seguridad y que sabe exactamente lo que esas palabras significan en el contexto de un programa de vuelo espacial tripulado. No las usó para llamar la atención. Las usó porque son las palabras técnicamente correctas para describir lo que observó. El neumático perdió trozos 2 veces y el coche llegó a casa. La pregunta que los científicos están haciendo es si eso es suficiente para subir 4 personas más al coche y salir de nuevo a la autopista, sin cambiar el neumático, con una velocidad algo más baja que la última vez. Pero con el mismo neumático que ya perdió trozos 2 veces, hay un detalle de la historia que precede a Artemis II que dice más sobre la cultura de la NASA que cualquier declaración oficial. Las cartas. A finales de marzo de 2026, días antes del lanzamiento de Artemis II, un grupo de exempleados de la NASA envió cartas formales a los responsables de seguridad de la agencia. No críticas anónimas, cartas firmadas, con nombres, con argumentos técnicos detallados, enviadas a través de los canales oficiales de seguridad que el programa había establecido precisamente para que las preocupaciones pudieran escalarse. Los firmantes incluían a Camarda, Ruski y Edgar Zapata,
ingeniero jubilado del Centro Espacial Kennedy, que todavía forma parte del Consejo Externo de Conceptos Avanzados Innovadores de la NASA. No eran críticos externos sin conocimiento del programa. Eran personas que habían construido partes del programa con sus propias manos. La respuesta que recibieron fue que el Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial, el ASAP, tendría en cuenta sus preocupaciones. Eso es todo. Tendría en cuenta sus preocupaciones. No. Hemos revisado sus argumentos y concluimos que los riesgos están correctamente mitigados. No. Sus argumentos identifican lagunas que requieren análisis adicional antes del lanzamiento. Solo. Tendría en cuenta sus preocupaciones. El vuelo despegó 4 días después. Las preocupaciones fueron tenidas en cuenta. La misión tuvo éxito. Y ahora hay 3 misiones más en los próximos 2 años. Y los firmantes de las cartas están mirando ese plan con exactamente el mismo miedo que tenían antes del lanzamiento de Artemis II, multiplicado. Porque el éxito del vuelo, en su lógica, no responde las preguntas que plantearon, solo las aplaza. Hay un concepto que la socióloga Diane Vaughan introdujo en su análisis del desastre del Challenger, que se ha convertido en el marco de referencia más poderoso que la ingeniería de seguridad tiene para describir cómo los accidentes ocurren en sistemas complejos. La normalización de la desviación. La normalización de la desviación ocurre cuando una organización observa repetidamente una anomalía en sus sistemas. Esa anomalía no produce una catástrofe inmediata. Y la conclusión que la organización saca es que la anomalía es normal, que es parte del funcionamiento aceptable, que los márgenes de seguridad son suficientes y que el siguiente vuelo puede proceder. En el Challenger, la anomalía era el comportamiento de las juntas tóricas a bajas temperaturas. Había ocurrido antes. Los vuelos anteriores habían sobrevivido. La conclusión era que las juntas tóricas, bajo esas condiciones, eran parte del funcionamiento normal aceptable. Hasta que la temperatura bajó lo suficiente y el fallo fue catastrófico. En el Columbia, la anomalía era el desprendimiento de espuma del tanque externo. Había ocurrido antes. Los vuelos anteriores habían sobrevivido. La conclusión era que el desprendimiento de espuma era parte del funcionamiento normal aceptable, hasta que el trozo fue suficientemente grande y golpeó en el ángulo correcto. En el escudo térmico de la Orion, la anomalía es el desprendimiento incorrecto del APCOAT. Ha ocurrido en Artemis I. Ha ocurrido en Artemis II. Ambos vuelos sobrevivieron. Y si la conclusión que la NASA saca de eso es que el desprendimiento incorrecto es parte del funcionamiento normal aceptable. Dado los márgenes de seguridad existentes, eso es exactamente la normalización de la desviación que Vaughan describió, que el Challenger ejemplificó, que el Columbia repitió. Camarda no menciona a Vaughan por nombre. Pero cuando dice que está viendo el mismo pensamiento defectuoso, similar al Columbia, similar al Challenger, está describiendo exactamente ese proceso. La anomalía que se convierte en norma. El riesgo que se convierte en rutina. El accidente que se vuelve invisible hasta que ocurre. Hay algo que es importante establecer con claridad antes de terminar. La tripulación de Artemis II sabía exactamente cuáles eran los riesgos. No estaban engañados. No estaban desinformados. Reed Wiseman, el comandante, dijo antes del vuelo que la tripulación había estado presente en cada paso de la construcción de la nave espacial, que sabían lo que el escudo tenía y lo que no tenía, y que si seguían la ruta de reentrada que la NASA había planeado, el escudo sería seguro para volar. Esa declaración es la de un astronauta que ha revisado los datos técnicos y que confía en el análisis que le presentaron. Lo que Camarda está señalando no es que Wiseman estuviera equivocado en 1907, confiar en ese análisis. Es que el análisis en sí puede no ser tan sólido como parece.
No porque los ingenieros de la NASA sean incompetentes, sino porque cuando no tienes un modelo físico completo de cómo se propagan las grietas bajo condiciones extremas, el análisis tiene límites que el análisis mismo no puede revelar. Isaacman dijo antes del vuelo que lo que más le quitaba el sueño era el escudo térmico. Dijo que su presión arterial estaría elevada hasta que estuvieran en paracaídas en el agua. Esa es la declaración de un administrador que entiende que el riesgo es real, que no lo está minimizando, que lo está asumiendo porque cree que los márgenes son suficientes y que el programa tiene que continuar. El debate entre Camarda y la dirección de la NASA no es entre personas que entienden el riesgo y personas que no lo entienden. Es entre personas que entienden el mismo riesgo y llegan a conclusiones diferentes sobre cuánto margen de incertidumbre es aceptable para seguir adelante. Eso es exactamente lo que hace el debate tan difícil. No hay una respuesta simple. No hay nadie que sea claramente correcto. Hay personas razonables, con conocimiento real, mirando los mismos datos y llegando a conclusiones opuestas. Y eso es aterrador. No porque garantice el fracaso, sino porque es exactamente la situación que existía antes del Challenger y antes del Columbia. El riesgo que los científicos señalan en el plan post-Artemis II no es el mismo riesgo que existía en Artemis II. Es mayor. En Artemis II, los 4 astronautas estaban en la cápsula Orion durante toda la misión. Si algo hubiera fallado de manera catastrófica durante la reentrada, la tragedia habría ocurrido en la Tierra, en la atmósfera, cerca del planeta. No en la superficie de otro mundo. En Artemis IV, el escenario es diferente. 2 astronautas descienden en un módulo de aterrizaje a la superficie del polo sur lunar. No a la atmósfera terrestre, a un cráter en sombra permanente a 384.000 kilómetros de la Tierra, a una temperatura de menos 250 grados centígrados en las zonas en sombra, con un módulo que nunca ha llevado humanos, en un terreno que nunca ha sido pisado por seres humanos. Si algo falla durante el descenso o en la superficie, los 2 astronautas están solos de una manera que los astronautas de Artemis II nunca estuvieron. No hay posibilidad de rescate rápido. No hay posibilidad de refugiarse en una ISS cercana. Los 4 minutos de silencio de la reentrada de Artemis II parecen una pequeña incomodidad comparados con el escenario de 2 personas en la superficie lunar con un motor de ascenso que no enciende. Y el módulo de aterrizaje que las llevará a la superficie y las traerá de vuelta nunca ha llevado humanos antes. Será la primera vez. Exactamente como el escudo térmico de la Orion fue probado con humanos por primera vez en Artemis II. Con la diferencia de que si el escudo térmico falla en la reentrada, la tragedia ocurre en segundos. Si el módulo de aterrizaje falla en la superficie de la Luna, hay tiempo para saber qué va a ocurrir. Para comunicarse con la Tierra. Para saber que no hay salida. Eso es el escenario que nadie dentro de la NASA quiere describir en una rueda de prensa. Pero que los científicos que están señalando los riesgos del plan post-Artemis II tienen en mente cuando hablan. No como certeza. Como posibilidad que el plan actual no está gestionando con la atención que merece, Camarda, Rasky y Zapata son voces externas. Exempleados, personas que ya no están dentro de la organización. Se puede argumentar, y dentro de la NASA se argumenta, que no tienen acceso completo a todos los datos. Pero hay una voz, que no es externa, que tiene acceso completo, que es la voz oficial de rendición de cuentas interna de la NASA. Y que dijo lo mismo, la oficina del Inspector General de la NASA. En marzo de 2026, 6 semanas antes de que Artemis II despegara, el Inspector General publicó un
Informe sobre el programa de sistemas de aterrizaje humano. Señaló lagunas críticas en las pruebas. Señaló que las demostraciones no tripuladas planificadas de los vehículos HLS no estarán en configuraciones completamente representativas de sus vehículos tripulados planificados. Señaló riesgos de calendario significativos. El inspector general no es un crítico externo. Es el mecanismo de control interno que el Congreso y la ley federal exigen para garantizar que las agencias están gestionando sus programas de manera responsable. Cuando el inspector general señala lagunas críticas, eso es lenguaje oficial. Eso es el equivalente institucional de lo que Camarda está diciendo en entrevistas. Y el vuelo de Artemis II despegó de todas formas. No porque el informe del inspector general estuviera equivocado, sino porque el informe se refería al programa posterior a Artemis II, no a la propia Artemis II. Pero el mismo sistema institucional que ignoró, o más exactamente, que gestionó las preocupaciones del inspector general sobre los módulos de aterrizaje, es el sistema que ahora tiene que decidir si el análisis del escudo térmico de Artemis II es suficiente para certificar las misiones siguientes. Y eso es lo que aterra a los científicos. No una sola falla técnica. El sistema. La manera en que el sistema procesa las señales de alerta. La manera en que el éxito de un vuelo puede silenciar esas señales. La manera en que la presión política puede convertir un margen insuficiente en un margen aceptable. Esa es la historia del Challenger. Esa es la historia del Columbia. Y esos son los patrones que los expertos están viendo. Ahora este guión ha presentado los argumentos de las personas que tienen miedo. Y los argumentos de las personas dentro de la NASA que creen que el plan es razonablemente seguro. Hay una pregunta que ninguno de los dos bandos puede responder todavía. ¿Cuál de los dos tiene razón? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No porque los argumentos sean iguales de convincentes. Los argumentos de Camarda y Rasky sobre la normalización de la desviación son históricamente sólidos y técnicamente fundamentados. Los argumentos de la NASA sobre la gestión de márgenes conocidos también son técnicamente fundamentados. Pero la evidencia definitiva de cuál interpretación del riesgo es correcta solo llega cuando el próximo vuelo ocurre. Y si la interpretación de Camarda es correcta y la NASA está normalizando una desviación que eventualmente se vuelve catastrófica, la evidencia llega en el momento más costoso posible, cuando ya no se puede usar para prevenir el accidente, solo para entenderlo, como se entendió el Challenger, como se entendió el Columbia, después. Eso es lo que hace que la posición de Camarda, Rasky, Zapata y Olivas sea tan importante aunque no tengamos manera de saber si tienen razón. No porque predigan el accidente con certeza, sino porque señalan el patrón que precede a los accidentes en los programas espaciales suficientemente bien documentados, como para que la señal sea reconocible. Y porque esa señal está siendo emitida antes del accidente, cuando todavía puede ser útil. Lo que tú puedes hacer con esa información es lo que los astronautas del Challenger y el Columbia no pudieron hacer: leerla, entenderla, y exigir que las personas responsables del programa la lean y la entiendan también. No porque eso garantice que el accidente no ocurrirá, sino porque la alternativa, no leerla, es exactamente lo que ocurrió antes del Challenger y antes del Columbia.